A comienzos del año 1945, Berlín, una ciudad que alguna vez fue el centro de decisiones políticas y estratégicas en Europa, se encontraba en el centro de un tablero geopolítico que pronto redefiniría el destino del continente. La capital estaba exhausta tras años de conflicto. La población civil sufría las consecuencias del invierno más duro y de una cadena ininterrumpida de eventos que habían debilitado su infraestructura, su moral y su esperanza. Sin embargo, lo más decisivo aún estaba por llegar: el cerco total de la ciudad por parte de las fuerzas que se aproximaban desde ambos extremos del frente. Desde el este, las tropas soviéticas, en su avance imparable, cruzaban el río Oder con el objetivo de llegar al corazón de la ciudad. Desde el oeste, británicos, estadounidenses y otras fuerzas aliadas consolidaban su posición en territorios alemanes tras haber superado el Rin. A pesar de la diferencia ideológica que ya se percibía entre ellos, su objetivo inmediato era común: terminar el conflicto y asegurarse el control del territorio. Berlín, como símbolo y nodo estratégico, era una meta compartida. En aquellos meses previos al colapso total del conflicto, Berlín se convirtió en una ciudad sitiada sin haber sido aún rodeada físicamente. Las comunicaciones eran intermitentes. El acceso a alimentos y suministros estaba gravemente restringido, y la vida cotidiana se reducía a la mera supervivencia. En sótanos, túneles subterráneos, edificios semidestruidos y casas en ruinas, los ciudadanos aguardaban el inevitable desenlace que se aproximaba con el rugido de la artillería cada vez más cercano. La tensión entre los aliados ya era palpable. Las reuniones diplomáticas habían sido tensas, y aunque se compartían ciertos objetivos, las decisiones sobre el futuro de la capital no estaban del todo claras. Se hablaba de sectores de ocupación, de zonas administrativas y de responsabilidades conjuntas, pero aún no había un acuerdo definitivo. Mientras tanto, las tropas continuaban su marcha. Desde Moscú, el liderazgo soviético había dejado claro que Berlín debía ser alcanzada a cualquier precio. Era una cuestión de prestigio, de reparación histórica y de consolidación de una posición dominante en la futura configuración europea. Las columnas de infantería y blindados avanzaban día y noche. El número de unidades desplegadas era inmenso, superando en proporción a las tropas occidentales en su camino hacia la ciudad. En tanto, los aliados occidentales priorizaban evitar el sufrimiento innecesario de la población y minimizar la destrucción, aunque también entendían que el control de Berlín les garantizaría una posición firme en las negociaciones futuras. Las conversaciones entre los comandantes de campo y los altos mandos políticos eran constantes. Algunos generales, sobre todo del lado estadounidense, propusieron acelerar el avance hacia la capital, mientras otros abogaban por centrarse en zonas industriales y centros logísticos aún activos. Los habitantes de Berlín, ajenos a las intrigas diplomáticas, vivían el día a día entre el temor y la resignación. Los más optimistas confiaban en una rápida ocupación sin mayores enfrentamientos, mientras otros temían por lo que podría venir de cualquier bando. Las memorias de conflictos pasados aún resonaban en las generaciones mayores, quienes veían en los acontecimientos actuales una repetición de los errores del pasado, aunque en una escala mucho más devastadora. Al llegar la primavera de 1945, la situación era insostenible. La ciudad estaba, en la práctica, aislada del resto del país. Las rutas ferroviarias habían sido cortadas, los aeropuertos bombardeados y las principales autopistas estaban controladas o eran intransitables por la destrucción. El cerco físico estaba casi completo y solo quedaban pocas rutas por donde ingresar o salir.
La estrategia soviética implicaba no solo rodear Berlín, sino fragmentar cualquier posibilidad de defensa coordinada desde el interior. Las unidades blindadas avanzaban en pinzas, penetrando profundamente en territorio urbano, mientras otras se desplegaban en los suburbios y aldeas aledañas. La artillería pesada comenzaba a concentrarse en las colinas próximas, desde donde se podían lanzar ataques sostenidos contra el centro. Las fuerzas occidentales, por su parte, ya habían cruzado el Elba y avanzaban rápidamente hacia la zona central del país. Aunque no tenían la orden expresa de tomar Berlín primero, era evidente que deseaban tener una presencia en la ciudad antes del establecimiento de cualquier frontera política o militar definitiva. Fue en medio de esta carrera, implícita, con objetivos comunes pero estrategias divergentes, que se configuró la realidad de un Berlín dividido incluso antes de su caída formal. Las decisiones tomadas en los días previos al cerco total marcarían no solo el final de una era, sino el inicio de una nueva, en la cual la capital se convertiría en un punto de tensión constante durante décadas. El 16 de abril de 1945 se inició la ofensiva final sobre Berlín desde el este. El sonido de los cañones era incesante, y el cielo permanecía cubierto por la humareda de explosiones y el polvo de los edificios colapsados. Las calles se convertían en campos de batalla improvisados y cada edificio podía significar la diferencia entre el avance o el estancamiento de una unidad. En tanto, desde el oeste, las unidades de reconocimiento ya podían visualizar los límites externos de la ciudad. Lo que sucedería en las siguientes semanas no solo sería recordado por la violencia del enfrentamiento, sino por las consecuencias geopolíticas que derivarían de él. Berlín ya no sería simplemente una ciudad conquistada, sino una pieza central en el juego de poder que comenzaba a redefinir el mundo. A medida que la ofensiva oriental se intensificaba, las calles de Berlín comenzaron a transformarse en un laberinto de ruinas, barricadas improvisadas y silencio tenso. Cada amanecer traía consigo un estruendo ensordecedor de artillería y explosiones que sacudían los cimientos de los edificios aún en pie. Los civiles, atrapados entre dos frentes de una contienda inevitable, buscaban refugio en los subterráneos del metro, en sótanos abarrotados y en túneles convertidos en improvisadas viviendas de emergencia. Allí compartían alimentos escasos, rumores y oraciones mudas. El 20 de abril, fecha simbólica para muchos en la ciudad, marcó también uno de los bombardeos más intensos. Las fuerzas soviéticas, decididas a quebrar toda resistencia antes de entrar a los barrios centrales, desplegaron una concentración de fuego pocas veces vista. Las columnas de blindados se movían por los suburbios orientales, asegurando puentes, fábricas abandonadas y estaciones ferroviarias, mientras las unidades de infantería luchaban casa por casa. Al mismo tiempo, en los bastidores del conflicto, los líderes políticos de las potencias aliadas discutían el futuro de la ciudad. Aunque los acuerdos previos establecían que Berlín sería dividida en sectores, la rapidez con la que avanzaban los soviéticos preocupaba a los diplomáticos occidentales. Algunas reuniones privadas sugerían acelerar el cruce del Elba y consolidar una posición más firme antes de la entrada definitiva en la capital. Las decisiones no eran simples. Había consideraciones logísticas, militares y humanitarias. Mientras tanto, desde el lado occidental, miles de soldados cruzaban aldeas, ríos y ciudades reducidas a escombros, acercándose cada vez más al corazón de Alemania. Las tropas estadounidenses y británicas ya habían asegurado Leipzig y otras zonas clave del centro del país. Sin embargo, Berlín seguía fuera de su alcance inmediato.
El cerco, por tanto, se cerraba de manera desigual. El este avanzaba con una fuerza avasalladora, mientras el oeste reforzaba sus posiciones con inteligencia y precisión táctica. En medio de este avance asimétrico, las fuerzas locales dentro de Berlín se fragmentaban. Algunos batallones mantenían posiciones estratégicas, pero muchos otros se disolvían o se rendían ante el evidente desenlace. En esos días, el miedo era el principal lenguaje de la ciudad. La población civil, compuesta por ancianos, mujeres, niños y trabajadores, evitaba salir a la superficie. Las filas para conseguir agua eran cada vez más cortas, no por eficiencia, sino por el riesgo que implicaba moverse entre los disparos y los escombros. Los hospitales improvisados ya no daban abasto, los médicos trabajaban con escasos recursos y la electricidad fallaba continuamente. La estrategia soviética, coordinada desde sus cuarteles avanzados en las afueras, era clara: debilitar toda estructura de defensa, minar la moral interna y ocupar posiciones clave sin permitir reorganizaciones enemigas. Las divisiones de tanques avanzaban por avenidas anchas, mientras la infantería aseguraba los accesos a zonas residenciales. Al mismo tiempo, los ingenieros militares retiraban minas, reconstruían puentes temporales y habilitaban rutas para el reabastecimiento. En paralelo, se desplegaron servicios de altavoces móviles que recorrían ciertos barrios transmitiendo mensajes para persuadir a la población a rendirse pacíficamente. Muchos de estos mensajes prometían protección, alimentos y atención médica. Aunque no todos confiaban en esas palabras, el efecto psicológico fue notorio. El número de civiles que emergía con banderas blancas aumentaba cada día. Mientras tanto, los líderes de los países aliados mantenían una línea de comunicación reservada. Las conversaciones diplomáticas se intensificaron. Algunos proponían que las fuerzas occidentales entraran en Berlín solo una vez que los soviéticos hubieran consolidado su control, siguiendo el acuerdo de zonas pactado anteriormente. Otros advertían que tal estrategia podría reducir su influencia en las decisiones sobre el futuro político de Alemania. El 25 de abril se produjo un encuentro simbólico en el río Elba entre las tropas estadounidenses que avanzaban desde el oeste y las unidades soviéticas que llegaban del este. Este encuentro fue celebrado por los altos mandos como una muestra de unidad y cooperación. Sin embargo, también representó el momento en que Berlín quedó completamente aislada. El cerco estaba ahora cerrado desde todos los frentes, y ningún suministro podía entrar ni salir de la ciudad sin pasar por manos extranjeras. En Berlín, la noticia de este enlace provocó reacciones mixtas. Para algunos, significaba que el final del conflicto estaba más cerca. Para otros, que la ciudad estaba completamente atrapada entre dos gigantes. Las decisiones sobre cuándo rendirse, a quién rendirse y cómo proteger a los ciudadanos se volvieron más urgentes que nunca. El liderazgo soviético ordenó acelerar la ofensiva. A finales de abril, sus tropas ya se encontraban dentro del perímetro urbano central. El Reichstag, símbolo del poder político, fue señalado como un objetivo estratégico. Su toma no solo tendría valor militar, sino también propagandístico. A medida que las tropas se acercaban, los enfrentamientos se intensificaban en zonas como Tiergarten, Mitte y Friedrichshain. Desde el otro lado, las tropas occidentales detuvieron su avance hacia la ciudad, siguiendo instrucciones de alto nivel. Se enfocaron en asegurar áreas aledañas, proporcionar ayuda humanitaria a poblaciones liberadas y establecer líneas de comunicación seguras. Aunque no estaban en Berlín, su presencia en la región era clave para los acuerdos posteriores. Es en 30 de abril.
La lucha en el centro de Berlín alcanzó su punto máximo. Los edificios gubernamentales eran el escenario de combates callejeros. Muchos ciudadanos, al ver la inminente caída, comenzaron a salir de sus refugios con las manos en alto, buscando ayuda. Las banderas blancas colgaban de ventanas y balcones. Algunas unidades defensivas ofrecieron resistencia hasta el final, mientras otras comenzaron a rendirse en masa. Esa noche, las decisiones de rendición ya estaban sobre la mesa. Aunque algunos líderes locales querían negociar condiciones, la realidad era que el control efectivo ya estaba en manos del ejército que ocupaba las calles. Aquel 1 de mayo, Berlín ya no era una ciudad en disputa, era una ciudad ocupada, dividida en sectores de influencia no oficializados, pero claramente visibles. El este celebraba la victoria, mientras el oeste observaba desde la distancia, preparando la siguiente etapa de su participación. En las semanas siguientes comenzaría la verdadera división, no solo de calles, barrios y edificios, sino también de ideologías, sistemas económicos y formas de vida. Tras los combates finales y la rendición de los últimos focos de resistencia en Berlín, el paisaje urbano era el reflejo de una ciudad devastada. Calles cubiertas de escombros, edificios colapsados y una población civil extenuada componían la imagen diaria. Sin embargo, mientras el humo aún se elevaba desde muchas estructuras, las decisiones que moldearían el futuro de Berlín comenzaban a tomar forma a puertas cerradas. Los representantes de las potencias vencedoras se reunieron con urgencia para establecer cómo se administraría la capital. Aunque ya existían acuerdos previos, esbozados en conferencias diplomáticas anteriores, como las de Yalta y Potsdam, era necesario definir con precisión los límites geográficos, las responsabilidades administrativas y los protocolos de cooperación. Berlín no sería simplemente una ciudad conquistada, sino un símbolo del nuevo orden que se pretendía construir en Europa. Fue así como se decidió dividir Berlín en 4 sectores. Cada uno de ellos estaría bajo la responsabilidad de una de las principales potencias aliadas. La Unión Soviética administraría el sector oriental, mientras Estados Unidos, el Reino Unido y Francia se repartirían el control de los sectores occidental, noroeste y suroeste respectivamente. Esta división buscaba evitar que una sola potencia tuviera dominio exclusivo sobre la ciudad, garantizando un equilibrio que, en teoría, debía traducirse en estabilidad. La administración de los sectores implicaba tareas monumentales: restaurar servicios esenciales como agua, electricidad, transporte, distribuir alimentos de forma organizada, garantizar atención médica básica y, sobre todo, instaurar un sistema de justicia que pudiera operar bajo condiciones excepcionales. Cada potencia implementó su propia estructura dentro de su zona de influencia, lo que generó contrastes notables entre los sectores. Mientras, en el sector soviético se promovían comités populares y reformas estructurales, en los sectores occidentales se optaba por reactivar instituciones locales bajo supervisión directa. Con el tiempo, las diferencias ideológicas comenzaron a hacerse visibles no solo en la política, sino también en lo cotidiano. En el este, la educación fue reformada con énfasis en contenidos vinculados a una nueva visión del trabajo, la historia y la colectividad. En el oeste se promovieron valores más ligados al emprendimiento, la libertad de prensa y la reconstrucción de una economía basada en la propiedad privada. Esta dualidad marcó profundamente la vida de los habitantes de Berlín.
Aquellos que tenían familia en distintos sectores notaban rápidamente las diferencias. Los productos disponibles en los mercados variaban, los medios de comunicación difundían mensajes distintos e incluso la forma en que se regulaba la movilidad o se entregaban los permisos de trabajo dependía del sector en el que uno residiera. Sin embargo, al inicio, todavía existía un espíritu de colaboración. Las reuniones conjuntas entre los comandantes de cada sector eran regulares. Se intentaban coordinar acciones para evitar el caos total, limpieza de calles, control de epidemias, reconstrucción de puentes y carreteras, entre otros. Berlín era una ciudad en ruinas, pero aún se mantenía unida territorialmente. No existía un muro físico, sino fronteras administrativas marcadas por señales y puestos de control. El desafío de la reconstrucción era gigantesco. Decenas de miles de viviendas habían sido destruidas y la infraestructura de transporte se encontraba colapsada. Los trenes apenas funcionaban y los tranvías necesitaban líneas nuevas. A pesar de la devastación, el espíritu de los berlineses se mantuvo activo. Con herramientas rudimentarias y en condiciones extremas, muchas familias comenzaron a reparar sus casas, levantar muros, limpiar calles y buscar restos reutilizables entre los escombros. Las potencias aliadas, cada una desde su lógica, implementaron en programas de ayuda. Desde el sector occidental se distribuyeron raciones alimenticias básicas con ayuda internacional, mientras que en el sector oriental se organizaban brigadas colectivas de trabajo para reconstruir barrios enteros. La moneda fue otro punto de tensión. Cada potencia tenía una idea distinta sobre cómo debía reactivarse la economía, lo que más tarde llevaría a una profunda confrontación monetaria. Aunque Berlín era una ciudad unificada en teoría, en la práctica comenzaba a fragmentarse lentamente. Las diferencias entre los sectores se amplificaban. Los habitantes del sector occidental tenían mayor acceso a productos importados, servicios médicos más modernos y contacto con misiones extranjeras. En el sector oriental, en cambio, se promovía una cultura del sacrificio, del trabajo colectivo y de la autosuficiencia. A medida que avanzaba el año 1946, los canales de cooperación comenzaban a debilitarse. Algunos puestos de control se volvieron más rigurosos. Los permisos para cruzar de un sector a otro se hicieron necesarios en ciertas zonas, sobre todo en el este. La tensión aumentaba no solo por las diferencias administrativas, sino también por el intercambio de información. La radio, por ejemplo, transmitía versiones distintas de los hechos recientes, según el sector desde donde emitiera. A nivel diplomático, las diferencias entre las potencias se acentuaban. En reuniones multilaterales surgían desacuerdos sobre la implementación de elecciones libres, la reestructuración de la industria y la forma de sancionar a antiguos colaboradores del régimen anterior. Cada bloque intentaba asegurar su visión del futuro de Alemania, y Berlín, como símbolo de esa disputa, se convirtió en el primer escenario visible del desacuerdo que lentamente se transformaría en una división más profunda. No obstante, en medio de estas tensiones crecientes, la vida continuaba. Las escuelas reabrieron con programas educativos adaptados a la nueva realidad. Los hospitales fueron reorganizados, algunos con asistencia de organizaciones internacionales. Se reactivaron centros culturales, bibliotecas y cines que sirvieron como espacios de reunión y esperanza. Para muchos berlineses, lo importante era sobrevivir, independientemente del color político del sector en el que vivían. Pero la calma era frágil. Los acuerdos provisionales comenzaban a mostrar fisuras. La pregunta sobre el futuro de Berlín, ¿sería una ciudad conjunta o dividida permanentemente?
empezó a ocupar titulares en los periódicos internacionales. Las decisiones que se tomarían en los siguientes meses no solo afectarían a la capital, sino a toda una región que se enfrentaba a la redefinición de su identidad política y cultural. Con el pasar de los meses, la cooperación inicial entre los sectores comenzó a deteriorarse visiblemente. La ciudad de Berlín, dividida en 4 zonas de administración, pero aún funcionando como una unidad urbana, se convirtió en un espejo de las tensiones políticas que crecían en el escenario internacional. Las diferencias de visión entre los sectores se hicieron cada vez más evidentes, y en los corredores diplomáticos ya se hablaba de una fractura inminente. Uno de los puntos clave que aceleró esta ruptura fue la cuestión monetaria. En los sectores occidentales, los comandantes decidieron introducir una nueva moneda con el objetivo de estabilizar la economía y frenar la inflación. Esta medida fue tomada sin acuerdo previo con las autoridades del sector oriental, lo que generó un fuerte malestar. En respuesta, en el sector este también se introdujo una moneda distinta, creando una doble circulación que afectó profundamente el comercio interno y profundizó la división económica de la ciudad. Este conflicto monetario fue el detonante de una reacción que cambiaría el rumbo de Berlín. En junio de 1948, las autoridades del sector oriental bloquearon todos los accesos terrestres y fluviales hacia los sectores occidentales de la ciudad. Esta medida, conocida como el bloqueo de Berlín, tenía como objetivo presionar a las potencias occidentales para que desistieran de sus planes de reforma económica e institucional, y además demostrar que el control efectivo del territorio podía ejercerse a través del aislamiento. El bloqueo fue total. Carreteras, vías ferroviarias y canales fluviales que conectaban Berlín Oeste con el resto del territorio bajo administración occidental fueron cerrados. Los suministros de carbón, alimentos, medicinas y otros bienes esenciales dejaron de llegar. El objetivo era claro: obligar a los sectores occidentales a abandonar Berlín o someterse a las condiciones impuestas por el sector oriental. Sin embargo, lo que ocurrió fue inesperado. En lugar de retirarse, las potencias occidentales organizaron una operación logística sin precedentes: el puente aéreo de Berlín. Aviones de transporte militar comenzaron a llegar de forma continua al aeropuerto de Tempelhof, así como a otros puntos habilitados, trayendo toneladas de alimentos, combustible y materiales esenciales para mantener a la población civil de Berlín Oeste. Durante casi un año, miles de vuelos diarios sostuvieron a la ciudad. La precisión y coordinación del operativo fue tal que, en ocasiones, aterrizaba un avión cada 90 segundos. Los pilotos, muchos de ellos veteranos de conflictos recientes, volaban en condiciones climáticas extremas, enfrentando niebla, tormentas y agotamiento físico. A pesar de estas dificultades, el puente aéreo logró su objetivo. Berlín Oeste sobrevivió sin ceder. La reacción de la población fue de resistencia y unidad. A pesar de las carencias, los habitantes colaboraron con disciplina y determinación. Se organizaron redes de distribución de alimentos, escuelas continuaron funcionando en condiciones precarias y se instalaron cocinas comunitarias para atender a los más vulnerables. El gesto de los niños, saludando a los aviones que descendían, se convirtió en un símbolo de esperanza. El bloqueo de Berlín no solo fue un episodio de tensión local, sino un hito en la configuración del escenario global. Representó uno de los primeros grandes enfrentamientos indirectos entre dos modelos de sociedad.
Mientras el sector oriental buscaba consolidar su influencia a través del control del territorio, los sectores occidentales apostaban por la asistencia y la persistencia como formas de resistencia. Finalmente, en mayo de 1949, tras constatar que el puente aéreo no se detendría y que la presión no surtía efecto, las autoridades del sector oriental levantaron el bloqueo. Los accesos terrestres fueron reabiertos, pero el daño ya estaba hecho. Berlín estaba irremediablemente dividida, no solo en lo físico, sino en lo emocional y político. Poco tiempo después, las zonas occidentales formalizaron su separación administrativa, creando una estructura política autónoma. Se estableció un gobierno local propio, con representantes elegidos democráticamente, y se adoptaron leyes y políticas alineadas con los principios de las potencias aliadas occidentales. Del otro lado, el sector oriental también avanzó en 1906 la creación de su propia estructura política, con instituciones orientadas a la centralización y planificación estatal. El bloqueo y el puente aéreo consolidaron la división de Berlín en dos mundos distintos. Las fronteras internas, que antes eran meramente administrativas, se transformaron en líneas de control cada vez más rígidas. Los permisos para cruzar de un sector a otro se volvieron más estrictos y se intensificó la vigilancia en los puntos de acceso. Para los berlineses, la vida cotidiana cambió profundamente. Familias que vivían en sectores diferentes comenzaron a tener dificultades para verse. Algunos trabajadores, que antes cruzaban la ciudad diariamente para ir a sus empleos, ahora enfrentaban controles, interrogatorios y restricciones. A pesar de que aún no existía un muro físico, la división social y psicológica era evidente. El sector occidental, impulsado por el éxito del puente aéreo y la nueva estabilidad institucional, se convirtió en un símbolo de reconstrucción y modernización. Grandes proyectos de infraestructura fueron lanzados, nuevos barrios fueron edificados y la inversión extranjera ayudó a revitalizar la economía. En contraste, el sector oriental reforzó su sistema de planificación centralizada, promoviendo la producción estatal y la autosuficiencia económica. La ciudad, una vez unificada, ya se sentía como dos realidades opuestas, coexistiendo en un mismo espacio geográfico. Las tensiones no habían desaparecido, solo se habían transformado. La próxima fase de esta historia no sería menos compleja, pues lo que vendría sería una consolidación aún mayor de la división, con consecuencias duraderas para millones de personas. En los años que siguieron al levantamiento del bloqueo de Berlín en 1949, la ciudad experimentó una transformación silenciosa pero profunda. Aunque no existía aún una barrera física, la división de facto entre el este y el oeste de la ciudad se consolidaba día tras día. La atmósfera era tensa pero controlada, como si una delgada cuerda separara dos universos paralelos que compartían calles, idioma y recuerdos, pero que ya no compartían un destino común. Berlín Oeste, bajo administración conjunta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, comenzó un proceso de reconstrucción acelerado. Calles enteras fueron repavimentadas, estaciones de tren restauradas, edificios públicos rehabilitados. Se promovió la llegada de inversiones y ayudas externas como parte de un esfuerzo mayor por estabilizar la región y convertirla en una vitrina de recuperación y libertad en medio de un territorio rodeado por zonas con administración distinta. Al mismo tiempo, se introdujeron reformas institucionales que consolidaron un sistema político representativo con elecciones regulares, partidos activos y una prensa plural. La economía comenzó a mostrar señales de crecimiento sostenido,
y nuevos barrios surgieron para albergar a una población que se mantenía resiliente pese a las dificultades del entorno. En Berlín Este, administrado por autoridades orientales, también se vivieron cambios intensos. El sistema fue reorganizado, siguiendo líneas de planificación centralizada. Se fundaron nuevas instituciones, se crearon cooperativas de producción y se puso en marcha una reestructuración total del sistema educativo. El objetivo era consolidar una sociedad basada en la equidad, el trabajo colectivo y el control estatal de los recursos. A pesar de los discursos de unidad entre los sectores, los contrastes eran cada vez más visibles. Bastaba con cruzar una avenida para notar las diferencias. Los anuncios publicitarios brillaban en el oeste, mientras en el este predominaban los carteles institucionales. Las vitrinas de tiendas variaban no solo en productos, sino también en diseño. Las ropas, los automóviles y hasta los modismos en el lenguaje comenzaban a diferenciarse. La movilidad, aunque aún posible, estaba cada vez más restringida. Los puntos de control entre sectores eran reforzados con personal y sistemas de verificación. Se requerían documentos específicos para transitar entre ambos lados, y muchas personas comenzaron a experimentar problemas laborales y personales debido a estas barreras administrativas. Familias divididas sufrían la angustia de la separación cotidiana. Padres e hijos, hermanos y abuelos vivían a solo cuadras de distancia, pero la burocracia les impedía encontrarse libremente. Las cartas tardaban en llegar, las llamadas eran intervenidas, y la sensación general era que el tiempo corría en direcciones distintas en cada lado de la ciudad. En este contexto, Berlín se convirtió en un punto simbólico de observación para el mundo entero. Las delegaciones extranjeras que visitaban la ciudad describían su particularidad como única. Una metrópolis dividida en 4 sectores, con realidades paralelas que coexistían en tensión constante. Para algunos, era un laboratorio político. Para otros, una advertencia del rumbo que estaba tomando el continente. La juventud también se vio profundamente afectada. En el oeste, los jóvenes crecían con acceso a nuevas músicas, modas, cine internacional y una apertura cultural significativa. En el este, se promovía una formación más disciplinada, con énfasis en los valores comunitarios y el desarrollo técnico. Ambos sistemas generaban generaciones distintas de ciudadanos que, si bien hablaban el mismo idioma, comenzaban a comprender el mundo de formas cada vez más alejadas. En 1952, las autoridades del sector oriental reforzaron los controles fronterizos, limitando aún más la movilidad hacia el oeste. Aunque la ciudad de Berlín seguía sin un muro visible, la separación era ya un hecho aceptado. Las estaciones de tren que antes conectaban la ciudad de manera fluida fueron reorganizadas y algunos servicios dejaron de operar entre los sectores. Las rutas de autobuses fueron interrumpidas y nuevos puestos de vigilancia surgieron en zonas antes abiertas al tránsito. A pesar de todo, miles de ciudadanos del este continuaban cruzando hacia el oeste, especialmente para visitar familiares, buscar productos escasos o incluso establecerse allí de forma definitiva. Esto generó preocupación entre las autoridades orientales, que comenzaban a ver una pérdida creciente de población joven y calificada. Muchos profesionales, técnicos y estudiantes abandonaban el sector oriental en busca de nuevas oportunidades, lo que provocó una fuga de talentos que se volvió insostenible. Este fenómeno fue interpretado por las autoridades del este como una amenaza a la estabilidad interna. Los periódicos del sector comenzaron a denunciar campañas externas que, según su versión, promovían la desestabilización y la propaganda encubierta. Se reforzó entonces el discurso de defensa frente a lo que consideraban una forma de presión
indirecta desde el exterior. En el oeste, en cambio, se interpretaba el éxodo como una muestra del deseo de libertad de los ciudadanos. Se organizaron programas de integración, centros de acogida para quienes decidían quedarse y campañas de solidaridad internacional. Berlín Oeste se convirtió en un símbolo de resistencia y acogida, en un faro para quienes buscaban una nueva vida más allá de las restricciones del sistema del otro lado. En medio de estas realidades paralelas, la tensión aumentaba y el futuro de la ciudad era cada vez más incierto. Todos sabían que la situación no podía sostenerse indefinidamente. El número de ciudadanos que cruzaban de un lado al otro aumentaba y las medidas de control no eran suficientes. La pregunta que comenzaba a circular en los pasillos diplomáticos era cuándo, no si, se tomaría una medida drástica para cerrar la ciudad de forma definitiva. Berlín estaba al borde de un cambio monumental. Lo que aún era una frontera permeable, pronto se transformaría en un límite infranqueable. El muro aún no había sido construido, pero su sombra ya se proyectaba sobre las calles, los corazones y los destinos de millones. La madrugada del 13 de agosto de 1961 marcó un antes y un después en la historia de Berlín. Mientras la mayoría de los ciudadanos dormía, las autoridades del sector oriental pusieron en marcha una operación cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión militar. El cierre completo de la frontera interna entre Berlín Este y Berlín Oeste. Sin previo aviso, tropas, vehículos de construcción y policías se desplegaron a lo largo de toda la línea divisoria. Calles fueron bloqueadas, avenidas cortadas con alambradas y estaciones de tren clausuradas. A lo largo de esa jornada se levantaron cercas improvisadas con alambre de púas y elementos metálicos, cortando el paso de un lado a otro de la ciudad. La medida sorprendió a todos. Nadie pensaba que esa noche sería la última en que se podría cruzar libremente de un sector al otro. Las familias despertaron con la noticia de que sus parientes, a solo unas calles de distancia, estaban ahora tras un límite infranqueable. La justificación oficial del cierre fue preservar la seguridad y evitar la supuesta infiltración de elementos desestabilizadores. Sin embargo, para la población, el mensaje era claro. El muro invisible que había dividido mental y administrativamente a Berlín durante años, ahora se materializaba en concreto, ladrillo y acero. En los días siguientes se reemplazaron las cercas por muros de cemento. Se cavaron trincheras, se colocaron torres de vigilancia y se desplegaron unidades armadas a lo largo de toda la línea. Las calles que antes unían barrios quedaron partidas. Casas que tocaban la línea divisoria fueron desalojadas y tapiadas. Algunos edificios quedaron con las ventanas clausuradas para evitar cualquier intento de fuga. La reacción internacional fue inmediata. Gobiernos y organizaciones expresaron su preocupación por la escalada de tensiones y por la situación humanitaria generada por la separación forzada de miles de personas. Las imágenes de ciudadanos tratando de comunicarse con sus familiares a través de rejas o lanzando cartas y objetos por encima del muro recorrieron el mundo. Pero la decisión estaba tomada. En Berlín Este se reforzaron las medidas de seguridad, se establecieron nuevas normativas de control interno y se intensificó la vigilancia de los habitantes próximos a la frontera. En Berlín Oeste se organizaron manifestaciones pacíficas, vigilias y campañas de denuncia internacional. La ciudad se convirtió en dos entidades completamente separadas. Cruzar de un lado al otro era casi imposible. Solo ciertos funcionarios, diplomáticos y personal autorizado podían hacerlo, y aún así bajo condiciones estrictas. Los puestos de control, como el famoso Checkpoint Charlie, se transformaron en escenarios de tensión permanente,
donde miradas, silencios y armas marcaban cada encuentro entre los dos mundos. A pesar del muro, el espíritu de muchos berlineses no se quebró. En los años siguientes, decenas de personas intentaron cruzar hacia el oeste por túneles, globos improvisados, escondidos en compartimientos de automóviles o nadando por canales. Algunos lograron llegar, otros fueron capturados. Algunos, trágicamente, perdieron la vida en el intento. Las historias de fuga y resistencia se multiplicaron. Cada intento se convertía en símbolo de esperanza para unos y en advertencia para otros. Las autoridades del sector oriental reforzaron el muro constantemente, elevando su altura, mejorando su estructura, añadiendo sensores, luces y caminos de patrullaje. Lo que comenzó como una simple cerca se transformó, con el paso del tiempo, en una fortaleza de más de 140 kilómetros que rodeaba todo Berlín Oeste. Mientras tanto, la vida continuaba a ambos lados. En Berlín Este se promovía una visión de estabilidad y orden. Se construyeron nuevas viviendas, se organizaron actividades culturales y se incentivó el desarrollo industrial. En Berlín Oeste se mantenía el enfoque en la libertad individual, el crecimiento económico y la apertura al mundo. A pesar de estas diferencias, la ciudad permanecía unida en su historia compartida. En cada familia había recuerdos de antes del muro, fotografías de paseos por calles ahora inaccesibles, cartas de parientes atrapados al otro lado. La nostalgia, el dolor y la esperanza se entrelazaban en la memoria colectiva de un pueblo dividido por decisiones externas. El muro de Berlín no solo separó físicamente a una ciudad, fue también un símbolo de un mundo dividido, de una época marcada por la desconfianza, el temor y las barreras ideológicas. Cada ladrillo colocaba distancia entre historias humanas, entre sueños truncados y abrazos pendientes, y sin embargo también alimentaba un anhelo, el deseo de volver a estar juntos, de reconstruir puentes donde solo había muros. La división parecía definitiva, pero la historia, como siempre, tendría la última palabra. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín permaneció como una herida abierta en el corazón de Europa. Fue testigo silencioso de vidas separadas, de despedidas forzadas, de sueños aplazados. A ambos lados, generaciones enteras crecieron sin conocer la otra parte de su ciudad. Sin embargo, los vientos del cambio comenzaron a soplar con fuerza hacia finales de la década de 1980, cuando transformaciones profundas empezaron a agitar el panorama político de toda Europa Central y del Este. En el Este, el modelo de organización social que durante años había sido defendido por sus autoridades enfrentaba nuevos desafíos. Los ciudadanos exigían reformas, mayor apertura, participación y libertad de expresión. En distintos países de la región, comenzaron a emerger movimientos sociales y políticos que pedían cambios reales, pacíficos y sostenibles. En Berlín Este, esas demandas no fueron diferentes. Aunque el muro seguía en pie, cada vez más personas expresaban su deseo de viajar, de reencontrarse con sus familiares, de acceder a fuentes de información diversas y de construir un futuro distinto. Las protestas, primero discretas y limitadas, fueron creciendo en número y en fuerza. Multitudes comenzaron a reunirse semanalmente en plazas y avenidas, exigiendo transformaciones sin violencia. Los medios internacionales reportaban lo que ocurría en Berlín y en otras capitales. Imágenes de ciudadanos con velas en las manos, caminando en silencio, tomaron las pantallas de todo el mundo. Las autoridades, que durante años habían controlado estrictamente la vida cotidiana, comenzaron a enfrentar una presión creciente, tanto interna como externa.
La noche del 9 de noviembre de 1989, un anuncio inesperado cambió la historia para siempre. Un portavoz del gobierno del sector oriental, en una conferencia transmitida en directo, declaró que se permitiría a los ciudadanos viajar libremente hacia el oeste. La noticia fue confusa al principio y no se especificaron detalles ni plazos. Sin embargo, para miles de personas fue la señal que habían esperado durante décadas. Multitudes comenzaron a caminar hacia los puntos de control del muro. En el Checkpoint Charlie, en Bornholmer-Straße y en otras zonas fronterizas, los guardias sorprendidos no sabían cómo actuar. No habían recibido órdenes claras. La presión de la multitud aumentaba. Algunos gritaban, otros lloraban, muchos llevaban flores y banderas. Finalmente, las barreras se abrieron. La gente cruzó. Se abrazaron, lloraron, cantaron, golpearon el muro con martillos, cinceles, piedras. Fragmento a fragmento, la estructura que había dividido una ciudad durante casi 30 años comenzó a caer, no por el uso de la fuerza, sino por la decisión colectiva de un pueblo que ya no quería vivir separado. Las imágenes de ese momento dieron la vuelta al mundo. Personas de ambos lados que nunca se habían visto, se abrazaban como si fueran hermanos. Familias se reencontraban después de años. Jóvenes nacidos tras la construcción del muro pisaban por primera vez el suelo que antes les estaba prohibido. Fue una noche de emoción, de liberación, de esperanza. En los días y semanas siguientes comenzaron los trabajos para demoler oficialmente el muro. Parte de sus fragmentos fueron conservados como monumento histórico, otros fueron repartidos por museos del mundo. Berlín poco a poco inició su reunificación, pero reconstruir una ciudad dividida durante tanto tiempo no era tarea sencilla. Aunque el muro físico había desaparecido, persistían diferencias económicas, sociales y culturales entre el este y el oeste. Los edificios, los sistemas educativos, las redes de transporte, incluso los hábitos de consumo eran distintos. Fue necesario un esfuerzo monumental para integrar todos esos elementos bajo una sola administración. El proceso de reunificación exigió diálogo, inversión y paciencia. Se impulsaron programas de desarrollo en los antiguos barrios orientales. Se modernizaron infraestructuras. Se organizaron actividades para promover la cohesión ciudadana. Las instituciones fueron adaptadas para incluir la diversidad de experiencias de ambos lados. Berlín, una vez más, era una sola ciudad, aunque aún con cicatrices visibles. Con el tiempo, la ciudad se transformó en símbolo de reconciliación y resiliencia. El lugar donde alguna vez se alzó un muro infranqueable se convirtió en un espacio de encuentro. La East Side Gallery, un tramo preservado del muro cubierto por murales artísticos, representa hoy el triunfo del espíritu humano sobre la separación y el miedo. Berlín volvió a brillar, esta vez como una ciudad abierta, creativa y vibrante. Su historia, marcada por momentos oscuros y dolorosos, se convirtió también en ejemplo de superación. Los que vivieron los años del muro nunca olvidaron lo que significó, y los más jóvenes crecieron con la responsabilidad de honrar esa memoria, construyendo una ciudad en la que nadie más volviera a ser separado por fronteras internas. La caída del muro no solo unió a Berlín, inspiró a millones de personas en todo el mundo a creer que los muros, por altos y sólidos que parezcan, siempre pueden caer cuando la voluntad de un pueblo se impone con dignidad y esperanza.